Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a hablar de Colmillo Blanco de Jack London. Una historia maravillosa, una historia que me ha cautivado, un canto a la vida, a la naturaleza, al instinto animal, pero también una reivindicación del amor, de la fidelidad y en cierta medida de la civilización. Eh, Jack London para mí es un genio, es un maestro contando historias. Yo me leí hace tiempo el libro de Martin Eden y me pareció asombroso, es su novela más autobiográfica. Y, y con este de Colmillo Blanco, que ha sido una relectura, me ha parecido también sensacional. Fue escrito en 1906 y es una lástima que Jack London falleciera a la edad de 40 años, porque creo que de haber continuado escribiendo más obras hubiera dejado un legado fantástico, ¿no? Habría estado en el Olimpo de la literatura. Aunque si bien es cierto que Jack London no está exento de ciertas polémicas porque ha recibido o en su momento recibió ciertas acusaciones de plagio o de copiar a otros escritores o autores ideas o directamente basar sus novelas en otras historias o artículos de otras personas. Eh, Entiendo que hay que tener eso también en cuenta, pero dicho esto, no quita que la calidad de todas sus obras, o al menos las que yo he leído, sean excepcionales. Es un maestro narrando historias. En este caso, yo he leído la edición de Austral, que tiene esta colección, Austral Intrépida, en la que tiene una recopilación de clásicos de la literatura juvenil. En este caso, la traducción está a cargo de José Novocerro, que creo que no hace del todo un buen trabajo. Hay ciertos pasajes y ciertas palabras que se ve que no tienen sentido, que están mal traducidas. Sí que es verdad que se puede disfrutar bien del contenido de la novela, de la historia, se puede entender toda la historia pese a esos errores, pero creo que hay que tenerlo en cuenta, que esta edición yo creo que no tiene una traducción del todo cuidada y a lo mejor para el futuro pues sería conveniente revisarlo, cambiarla por otra mejor. En, en cuanto a la novela en sí, Jack London se caracteriza por un estilo, yo diría que realista o naturalista, ¿no? De mostrar la realidad tal y como es. Si la realidad es cruda, es dura, pues él te la va a mostrar así. Y en este libro lo vamos a ver claramente. Pese a que es considerado un clásico dentro de la literatura juvenil, si lo comparas con la literatura juvenil que se hace ahora mismo, posiblemente no entraría dentro de esta categoría, por muchas escenas que vemos en el libro, que son realmente pues salvajes, sin escrúpulos, muy duras, y también por el lenguaje utilizado, que es un lenguaje muy cuidado y para algunos ahora dirían que es un lenguaje demasiado difícil a lo mejor para un público más infantil. Pero bueno, dicho lo cual, novela muy recomendable, yo la recomiendo para todos los públicos y seguro que a nadie le va a decepcionar. Como muchos ya sabréis, Colmillo Blanco se sitúa en Alaska, en un periodo en el que se dio la fiebre del oro, que, como bien lo sabe Jack London, que también se dedicó a ello durante parte de su vida, y en este caso pues también refleja algo de su experiencia en esta novela. Y en la primera parte de este libro vamos a ver una historia algo confusa porque es como un prólogo
a la vida de Colmillo Blanco. Vamos a ver sus orígenes, cómo su padre y su madre se conocieron y cómo le concibieron, cómo llegaron hasta a aparearse, todo el ritual de apareamiento de los lobos, un poco el funcionamiento de las manadas de lobos, su inteligencia y su forma de operar, ¿no? Y luego la segunda parte y todo el resto del libro nos va a contar el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo de Colmillo Blanco a lo largo de su vida. Sobre todo el comienzo del libro, bueno, incluso ya que casi todo el libro hasta la parte final, nos va a mostrar una visión muy centrada en el aspecto de la naturaleza, tanto de la naturaleza animal como la naturaleza humana, o más bien nos va a describir la ley de la selva. Como el propio Colmillo Blanco descubrirá a lo largo de toda su vida, la ley que más se tendrá que respetar es la ley del más fuerte, ¿no? Someterse a aquellos que tienen el poder, que son más fuertes, y oprimir a los débiles. Entonces, pues bueno, será un poco la lucha de saber cuándo someterse o cuándo actuar y someter al rival. En el comienzo de la vida de Colmillo Blanco, Jack London hace mucho hincapié en lo que comentaba, en la naturaleza, en la parte instintiva de los animales, en esos comportamientos que forman parte de la esencia de cada animal, de cada individuo. Ciertos instintos que van pasando de generación en generación y que configuran la forma de comportarse de los animales. Por ejemplo, vamos a ver cómo la loba sigue ciertos rituales de apareamiento, cuando está embarazada tiene que buscar refugio para tener su camada, cómo el macho, una vez está la camada ya viva, nacida, tiene que procurar alimento a la camada y a la madre. Y esto es, digamos, comportamientos que le salen de forma instintiva, o bien como la loba, una vez que la camada ha crecido, se ha desarrollado, con el paso de los meses y a lo mejor al año o año y medio, parece que se resetea y la loba ya no reconoce a sus antiguos cachorros, para que se continúe el ciclo de la vida y vuelva a iniciarse el ritual de apareamiento y la especie continúe su curso, ¿no? Como digo, Jack London hace mucho hincapié en esa parte en ese aspecto de la biología y de la genética como algo clave y diferencial a la hora de entender el comportamiento animal. Jack London habla de que la genética, la herencia genética, sería como la arcilla, mientras que el entorno y el contexto sería aquello que moldea la arcilla y le da la forma definitiva, ¿no? Le va moldeando poco a poco hasta que el individuo alcanza su desarrollo. Esto lo podemos ver en Colmillo Blanco, que al principio de su vida va a tener que buscarse la vida como cachorro, va a tener que aprender de la forma más dura a sobrevivir, y esa va a ser su única obsesión, mantenerse con vida. Y en esta parte del libro se pone mucho énfasis en que la vida, para disfrutarla al máximo, debe ser vivida acorde con tu naturaleza. Sin embargo, Colmillo Blanco, cuando pasan unos meses, se encuentra con la tribu de indios que, digamos, que cuidó de su madre. Y la madre de Colmillo Blanco y el propio Colmillo Blanco se quedarán en ese campamento, en esa tribu, y renunciarán a parte de esa naturaleza salvaje para someterse a los humanos, a los que consideran dioses. Los consideran dioses por haber conseguido someter y dominar a la naturaleza.
Por tanto, Colmillo Blanco deberá decidir si seguir esa llamada de su naturaleza y vivir en la selva, o si en cambio es más conveniente para él someterse a la voluntad del ser humano y a cambio recibir cierta comodidad o seguridad que le garantizará la supervivencia. Sin embargo, no va a ser todo un camino de rosas una vez que ha renunciado a esa parte de su naturaleza. Colmillo Blanco, durante buena parte de su vida, va a ser rechazado por los miembros de su propia especie, por los perros, y también va a ser castigado duramente por el ser humano. Esto va a hacer que Colmillo Blanco poco a poco vaya moldeando su carácter y se vuelva huraño, despiadado, cruel, que no quiera relacionarse con el resto del mundo. Se va a volver un lobo muy solitario. Esto, al final de la novela, va a cambiar porque si algo se remarca a lo largo de toda la novela es que la condición de mestizo, de Colmillo Blanco, porque tiene parte de la genética de los perros, es que considera la fidelidad un valor supremo. Para él, estar sometido a un amo, a un humano, una vez que ha establecido ese pacto, ese acuerdo tácito, para él es sagrado y se debe a ese pacto y siempre va a guardar fidelidad al ser humano que él considere que es su amo. Esto va a llevar pues que soporte ciertos comportamientos violentos hacia él, que incluso sacrifique su integridad física o ponga en peligro su vida para proteger a su humano, a su amo. Y lo que veremos al final de la historia será que Colmillo Blanco va a descubrir el amor, el cariño humano, y esto le hará rectificar parte de ese carácter violento o desconfiado que ha ido adquiriendo con el paso de los años, y comprenderá que otra vida es posible, ¿no? Que no todos los seres humanos son iguales, y en ese sentido aquí Jack London sí que intenta dar un mensaje, digamos, de esperanza o de ilusión, en la que el amor es ese antídoto que lo cura todo, aunque pues no deje de ser a lo mejor un poco una visión un tanto ingenua, pero bueno, no deja de ser atractivo este mensaje de Jack London, considerando que el amor es el último bastión de las personas, ¿no? Para relacionarse y para, digamos, pues hacer un mundo más agradable o mejor para todo el mundo. De hecho, al final, por eso he dicho que este libro también es una reivindicación de la civilización. Colmillo Blanco va a aprender que este último humano le va a enseñar ciertas normas por las cuales no va a poder actuar de cierta manera, va a moldear su naturaleza, sus instintos, los va a tener que reprimir o va a tener que ser reeducado para renunciar a parte de su naturaleza para comportarse de una forma civilizada en un contexto de una ciudad, de un entorno con otros seres humanos. Y en ese sentido yo creo que aquí Jack London sí que hace un alegato a favor de la civilización y cómo la civilización es algo que se construye, que hay que cuidar cada día, que no es algo que viene dado, digamos, ¿no? Que las normas sociales
que han hecho que la sociedad prospere no vienen dadas, no son normas divinas o naturales, sino que son normas que se han ido trabajando entre los seres humanos para que la sociedad vaya funcionando poco a poco de una forma mejor, ¿no? O al menos esa es la idea, ese es el ideal, ¿no? Crear una sociedad cada vez mejor. Y yo creo que esa es la parte final del libro, lo que quiere transmitir es eso, ¿no? Cómo ciertas estructuras sociales hay que ir moldeándolas y hay que ir enseñándolas poco a poco para lograr cierta paz o cierto consenso social que no nos haga recurrir a la violencia o a nuestros instintos más elementales. De hecho, al final de la novela, también haciendo un símil con lo que le ha pasado a Colmillo Blanco a lo largo de toda su vida, se ve como un delincuente escapa de la cárcel y se dice que esa persona durante toda su vida ha sufrido abusos, ha sido degradado como individuo, ha sufrido mucha violencia y eso le ha llevado a que sea él también una persona violenta, ¿no? Aquí podríamos debatir si el delincuente nace o va generándose al interactuar con la sociedad, ¿no? El delincuente, digamos que surge de forma natural, ciertas personas están inclinadas a la violencia o, pese a que ciertas personas estén inclinadas a la violencia, esa violencia solo se manifiesta si en un contexto o entorno desfavorable se incentivan esas inclinaciones naturales que pueda tener esa persona, ¿no? Yo creo que Colmillo Blanco es una novela muy, muy recomendable, me ha encantado. Como he dicho, Jack London refleja de forma muy explícita la violencia de la naturaleza, que es cruda, no entiende de moral o de ética. Al final la naturaleza se basa en la ley del más fuerte, todo el mundo quiere sobrevivir y cada uno de los individuos, de los participantes de la naturaleza, van a mirar por sus propios intereses y van a buscar sobrevivir de cualquier forma. La vida al final es lo primordial para los animales y no hay escrúpulos, moral o ética que valga. En la selva es la ley del más fuerte y si un lobo para sobrevivir tiene que comerse las crías de una nutria, de un pájaro o de un lince, se las va a comer sin mayores miramientos o consideraciones, ¿no? Ya para cerrar, para concluir, yo creo que esta novela básicamente transmite dos ideas. Uno, la idea que he comentado de la naturaleza como algo instintivo y que nace de la herencia genética de cada especie. Y luego, dos, cómo el contexto y el entorno moldea esa naturaleza y hace que se incentive más o menos ciertos comportamientos ya presentes en la propia naturaleza animal, ¿no? Como pues con el contexto, con cierto refuerzo positivo o negativo, ciertos comportamientos se manifiestan o se suprimen. Y nada más, con esto me despido. Yo creo que es una obra muy recomendable, la recomiendo a todo el mundo. Y nada más, gracias como siempre por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.